de esfuerzo. ¿Cómo hemos empezado este capítulo? Hemos dicho, vamos a pensar que las edificaciones, las obras civiles terminan en columnas y estas columnas se ensanchan en lo que es una losa de fundación o una zapata aislada. Ambas son fundaciones superficiales y estas pueden lucir así. Cuando uno tiene una construcción, ahí está la excavación, luego la armadura, se va a poner el cemento y va a terminar viéndose la zapata de esa forma. Este es otro ejemplo, una viga de fundación, el asunto de saber cuándo es zapata, cuándo es viga, etcétera, etcétera. Es de fundaciones, ahora sepamos que a esto se refiere esa viga y hay una viga, están las columnas, la excavación o de esta forma luce una viga y esta es una losa. Entonces igual otra vez una excavación, en este sector la armadura, aquí el cemento y aquí se ha avanzado un poco más en el edificio y esas son las fundaciones que terminan dando carga al suelo y podrían fallar al corte como se ve ahí o podrían tener asentamientos excesivos. Hay que cuidar mucho eso, hay que cuidar la capacidad de apoyo. Al respecto hemos visto que existen, mientras veo esta última parte, veo si hay todavía alguien que admitir. Entonces, ahora está abierta la segunda sala para que puedan entrar a la segunda sala y puedan estar todos en clases. Espero un segundito más. Mientras tanto, y con lo que acabamos de decir, vamos a otra vez la presentación y decimos, hay que cuidar los esfuerzos que coloquemos. Entonces, hemos repasado desde la primera clase que puede existir esfuerzos de este estilo, infinitos a un lado y al otro lado, que ocasionan un incremento de esfuerzo constante al esfuerzo geostático, entonces se ve así como constante. Pero hemos aprendido que este tipo de cargas son menores, una carga neta en área definida, lo cual produce una carga que incrementa al geostático y produce una inducida que se disipa en la profundidad. Y hemos aprendido a calcular la carga neta. Con relación al cálculo de carga neta, mientras admito todavía algunos, quizá tengan alguna pregunta. Entonces pueden hacer cualquier pregunta asociada con carga neta, que en estos días hayan meditado, pensado, visto exámenes o lo que sea. Bien. Después de ver la carga neta que equivale al incremento de esfuerzo efectivo, hemos dicho concentrémonos en lo inducido por debajo. Eso involucrado entender esta figura, esta otra, los bulbos de presión en cuanto a los esfuerzos inducidos, el detalle mismo de la carga neta y aquí la idea de métodos aproximados, el método elástico de Boussinesq, el método 2 a 1, los bulbos de presión y el método de Boussinesq. Hemos entendido que empezó con una carga puntual, luego una lineal y así varias integraciones. Hemos llegado a área rectangular, la composición de ambas, pero puede ir más lejos. Y ejercicios al respecto. Y hemos acabado la clase anterior pensando en el ejemplo 1.4. No nos olvidemos,
tienen en la mano y en hojas el 1.1, el 1.2, el 1.3, uno adicional de composición de cargas y el 1.4 para practicar y entender bien cómo funciona todo esto, especialmente con el método de Busnesc, las ecuaciones y todo lo que han hecho. Entonces, de seguro tienen alguna pregunta. Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Inge, buenas tardes. Buenas, escucho. ¿Cómo está, Inge? Tengo una consulta respecto al ejercicio extra que hizo en clase. Sí. Bueno, tengo varias dudas. Una de ellas, la carga neta vendría a ser la carga que nos ha dado, ¿verdad? De datos, de los 100 kilopascales. Sí, correcto, esa es la idea. Ya. Entonces, como nos dijo que hayan los incrementos de esfuerzos en puntos A y B, para hallar en el punto A, tendríamos que tomar solamente las áreas 1, 2, 3 y 4. ¿Me dices para qué punto una vez más? Para el punto A, para hallar el incremento de esfuerzo en el punto A, solo tendríamos que tomar en cuenta las áreas 1, 2, 3 y 4 que usted dividió en esas 4 áreas. La respuesta podría decirte sí, pero la idea del ejercicio es que uno se dé cuenta qué componer para que pueda utilizar la ecuación. Y la ecuación nos da incremento en una esquina. Sí. Entonces, si yo vengo aquí a este ejercicio, entonces digo, por ejemplo, para hallar ese punto, pensando en este rectángulo, ¿cómo compongo? Evidentemente divido eso y queda claro que entre este más ese más ese más ese hay 4 rectángulos que van a hacer toda la influencia sobre ese punto, que es exactamente igual a la tarea. La respuesta es sí, solo esos 4. 4, ya. Y respecto al Inge, al punto B, que ya ha aumentado esas dos áreas que vendrían a ser la 7 y la 8, ¿podríamos tomar como todo ese rectángulo grande dividido entre 2? No, mucho cuidado con dividido entre 2, porque el concepto es Ay, ¿verdad? este de acá. Yo tengo que hallar el incremento, la carga Q por I en la esquina. Ojo, por supuesto, a veces multiplicar por 4 y dividir entre 2 se puede, pero Claro. no me voy a meter a decir sí dividir, sí multiplicar, no. O sea, el multiplicar es sumar, ¿verdad? Sí. Y el restar es también sumar. Entonces, veo que ya has entendido bien cuál es la respuesta. Sí, sí. Bueno, sí, ya esa parte ya me quedó claro, pero, o sea, la duda que sigo teniendo es que si en realidad en el punto B, el rectángulo mayor, digamos, que yo voy a tener va a ser de base 6 y de largo 14 metros. Ahí la respuesta es, no importa cuál sea la longitud o no, la clave es solo que hagas la composición necesaria. Aquí en este caso se ve la composición en el ejemplo que ustedes han manejado. Era un punto ahí, y incluso lo voy a poner no al medio, porque el ejercicio que les he dicho está al medio ahí. Bueno, hay que componer rectángulos asociados con aquello. Entonces, en este caso, uno debería pensar en un primer rectángulo, disculpen la línea, mouse, y en ese un segundo rectángulo, y ahí tiene, evidentemente, que de cada uno de esos rectángulos, una esquina está en el punto adecuado. Pero al sumar esos dos no son la verdadera carga.
le he añadido de más lo que sería este otro rectángulo y este otro rectángulo, que tendría que restarlos. Tienen que ver así el problema. ¿Eso responde a tu pregunta? Ah, ya, Inge. Entonces, esos dos rectángulos pequeñitos de la izquierda los voy a restar y recién esa va a ser la respuesta. Exacto. ¿Por qué? Porque eso representaría el componer los rectángulos. Ah, ya, Inge, gracias. Lo voy a corregir entonces eso. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, para las zapatas cuadradas que tenemos, para cada uno tendríamos que sacar, ya que tiene sus pesos o su carga son diferentes de cada uno. Para cada uno tendríamos que sacar individualmente su carga neta. En este ejercicio, estas son las zapatas cuadradas, las que se ven ahí, y la condición es que están a 1,5 y la carga que llega bruta a nivel de fundación es 350 kilonewtons como fuerza. Entonces, para calcular un incremento, necesitas saber cuál es la carga neta ahí. Y tienes que calcular, evidentemente. Individualmente para cada zapata cuadrada en este caso. Y en este caso, el ejercicio dice, toditas tienen la misma dimensión. Falso, sí, todas tienen la misma dimensión. Agrandaré aquello en el ejercicio. Y tienen diferentes cargas. Por lo tanto, en cada zapata van a haber diferentes cargas netas. Por lo tanto, es verdad que hay que calcular la carga neta en cada zapata para saber el incremento de cada zapata. Ahora, eso no pide, ¿verdad? En este ejercicio, pero por supuesto que ante diferentes cargas son diferentes cargas netas a lo que acabas de preguntar. Está bien, gracias. Muy bien. ¿Algo más? Inge, de lo que le preguntó ahorita mi compañero de las diferentes cargas de las zapatas, entonces, ¿hacemos un cálculo extra de eso más o solamente del que tenemos del ejemplo? La verdad es que dice solo hacer ciertas cosas. Uno no puede hacer todas las posibilidades. Aquí, para que usen varias ecuaciones, existe ciertas preguntas, pero no todas. Entonces, solo hay que hacer lo que corresponda al ejemplo. Está bien, Inge, gracias. Bien. Entonces, estamos tranquilos. Tenemos aquello que es obligatorio. Entonces, en este momento, todos tienen su solución y si les digo súbanla, la tienen que subir. Entonces, guárdenla y con lo que le aumentemos hoy día van a tener más cosas, pero no se descuiden. Yo sé que es re fácil decir, he hecho y no he subido, pero si no suben cuando les pido, entonces vayan yendo con calma. Entonces no van a poder dar examen porque les va a faltar el requisito de tarea. Es de mucho cuidado hacer las tareas. Entonces no se descuiden, ¿de acuerdo? Porque el objetivo es preguntar y solo cuando uno hace, pues descubre cosas. No se descuiden, eso no se olviden. Es para que aprendan. Solo cuando uno hace, aprende. Eso no hay que olvidarse. Bien, y
pues si no ha sido esta clase, puede ser la siguiente. Entonces, hay tarea para cada clase, ¿no? Eso enfatizo. Tarea para cada clase. No descuidarse, por favor. Muy bien. Entonces, igual, por si hay alguna otra pregunta, estoy abierto porque ese es el método para aprender. Ahora que estoy viendo los nombres, por favor no se olviden. Todavía hay algunos que están sin foto. Son muy pocos, pero hay algunos. No se olviden poner su foto, ¿no? Para que sepa quiénes son y los pueda admitir tranquilos. Han entrado ahora, pero no necesariamente en una futura ocasión van a entrar sin foto. Pongan su foto, porque es lo mínimo en cuanto a relación que podemos tener, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez más, y cerramos esta parte. ¿Preguntas? Bien. Entonces, después de este ejercicio viene un otro método. Y este método es conocido como el método probabilístico. El de Boussinesq, que es el elástico. El probabilístico fue propuesto por Hart en 1977. Igual que en el otro método, empieza de una carga puntual y poco a poco va siendo más compleja la solución. Y Hart dice, voy a tomar las mismas hipótesis de Boussinesq. ¿Cuáles eran? Un espacio semi-infinito, no, falso, un semi-espacio infinito, elástico, isótropo, homogéneo. Entonces son las mismas hipótesis. Y Hart dice, voy a yo hacer igual el cálculo, no hacemos la integración o lo que esté detrás, solo decimos si quiero hallar el incremento de carga vertical en un punto alejado a cierta profundidad de mi carga puntual y a cierta distancia, perfecto, no hay ningún problema. Entonces responde a esta ecuación. Y esta ecuación la agrandamos un poquito. Decimos igual que en el método de Boussinesq, tiene que ver con la carga P, que está aquí, la profundidad Z, el valor de R, que es geometría, y aquí aparece un valor de E. Bueno, este valor de E podría confundirse y uno dice, ¿es el índice vacío? No es el índice vacío, es el número neperiano. ¿Cuánto es el número neperiano? 2.7172. Entonces, esto se refiere a 2.7172 elevado a la tantos. Y ahí aparece un valor de K y vamos a decir y anotar que K es el coeficiente de presión lateral del terreno. Eso no estaba antes. En este método aparece ese valor de K. Entonces uno dice, este valor de K, que lo vamos a ver en el capítulo de esfuerzos laterales, adelantamos y se refiere al esfuerzo efectivo horizontal que pueda haber, que no sé todavía nada sobre eso, y el vertical, que existe geoestático. Ese es el coeficiente de presión lateral del terreno. En este ejercicio o en esta parte, en este capítulo, eso va a ser cualquier valor. Por decir algo, es un valor conocido, ya vamos a ver en los siguientes capítulos cómo determinarlo, pero por ejemplo decimos K es igual a 0,5. Perfecto. La relación entre horizontal y vertical, que no hay en el coeficiente Boussinesq. Podría ser 0,3, podría ser 0,7, podría ser 0,8, 1, 2, no, normalmente no más que eso. Esa es la relación. En este capítulo yo les doy.
Y a lo largo del semestre vamos a ver cómo determinar. Y listo. Entonces uno, igual que antes, tiene una ecuación simple relacionada con el incremento con una carga puntual. Ahí está. Por supuesto, el año 77 se necesitaban muchas gráficas, entonces Hart dice, esa ecuación la vuelvo gráfica, y en el 77 de seguro apreciaban mucho aquello. El día de hoy nosotros con nuestra calculadora estamos más que tranquilos, pero ahí se tiene una ecuación que permite, unas tablas que permiten hallar los valores para carga puntual. Nosotros ni vemos esto porque es más complicado, nos basta la ecuación. Obviamente, Hart propuso en su método probabilístico con esas hipótesis aspectos relacionados con otras cargas. Dijo, si yo tengo una carga lineal, aquí está Q de una carga lineal, esta ecuación. Si tengo una carga que sea continua, esta otra ecuación. Si tengo una carga rectangular, esa. Una circular, esa. Entonces no entramos, igual que en el otro caso, a ver grandes dibujos. Es idéntico. Una circular en el centro y una rectangular también en la esquina. Rectangular en la esquina, circular en el centro, y lo mismo que en los otros casos en cuanto a lo que son continuas. Tomamos, por ejemplo, y decimos, esto representa esta ecuación, y vamos a resaltarla. Esta ecuación que está aquí, así resaltada, es para una carga rectangular. Y sabemos nosotros que una carga rectangular, pues vista en planta, tiene, y disculpen las líneas, pero queda claro que tiene un ancho B y una longitud L. Y aquí me dice que además debo ver esta carga igual que antes como una superficie. Esa es la superficie, y la carga vista en este sentido, esa es la carga Q, que termina siendo la carga neta si está en la superficie. Y me dice en la esquina, cualquiera de las esquinas, ahí yo tengo una cierta profundidad Z, y ahí abajo, en esa esquina, hay un incremento de carga vertical en la esquina a una profundidad, vaya, Z. Entonces, ¿dónde está el valor de Z? Digo, no es ningún problema, es cuestión de geometría para esta carga que se considera rectangular. Y ahí está el valor de Z. Perfecto. Aquí también. ¿Y dónde está el valor de B? Pues está aquí. Y el valor de L ahí. Entonces es la geometría de la que siempre se habla. ¿Dónde está la carga? Está aquí. Con relación a lo mismo que ya entendimos. Y acabamos de definir qué es el valor de K, ¿verdad? Y también aparece aquí el valor de K, que es un dato en este capítulo que yo les voy a dar, 0,5, 1, 1,5, 0,3, 0,8, lo que sea, es un valor que entra ahí. Excelente. Ahora hay algo más que hay que resaltar aquí. Dice, en el método probabilístico aparece una función de ese valor, multiplicado por la función de ese valor. Realmente nosotros podríamos escribir que existe en este método probabilístico una función de un valor cualquiera. Espérenme un segundo que este mouse no se está moviendo bien. Pero la idea es que esta ecuación, dentro de todo lo que entiendo, además tiene una función de un valor cualquiera.
ese valor cualquiera es z, pero no es la profundidad. Es esto de acá, es b sobre z raíz de k. En general, una función de z. A veces la nomenclatura coincide, pero no nos preocupamos, no nos confundimos. Es solo una función de un valor. ¿Y qué dijo Haar con respecto a esa función? Estaba asociada con la función normal. Y uno mira y dice, sí, yo ya realmente sé lo que es esto de la función normal. A ver. Va, espérenme un segundo. Ahora sí. Una vez más. Ahora sí. Y aquí aparece una cierta distribución normal y no vamos a nosotros ver eso, por eso uno ve estadística y dice relacionado con esa función normal, tengo un área función de un valor z. El valor z aquí. Entonces no nos preocupamos nosotros de esto, fue Haar que se preocupó y dijo evidentemente esa función de ese valor tiene que ver con esa ecuación, con la integral. Se sabe, ¿no?, que hay una probabilidad en tal y tal valor, un lado derecho de la curva, del izquierdo, lo que ven en estadística. Y él dijo, para esa función hay esta ecuación y esta ecuación la puso en una tabla. Y dijo, no la profundidad, sino la función normal de un valor z tiene todos estos valores. ¿Y cómo debemos entender esta tabla en este sentido y en este otro? Por ejemplo, podemos decir que si tuviésemos un valor de 0.26, estuviésemos hablando de 0.2 de z con el 6 de acá, ese es 0.26. Si fuese la función z 0.33, tendríamos que pensar en el 0.3 de aquí y el 3 de acá, ese es 0.33. Y hagamos un ejemplo más para no perdernos y entender bien. Y si, por ejemplo, z fuese 1.28, no, 1.08, fuese 1.0 y el siguiente decimal el 8. Ahí están. Entonces, por ejemplo, aquí, si fuese 1.08, entro en esa línea y veo la columna asociada con el 8 y digo, la función de z, ya está en esa tabla, es 0.359922, la función de z. Si este valor de z asociado con la probabilidad es 1.08, entonces la función de z correspondiente a esta ecuación es 0.359929. Si yo estuviese buscando el 0.33, la función de 0.33 fuese 0.33 aquí, 0.129300 fuese la función de z. Entonces, esto con relación a la estadística que usó Haar. Por lo tanto, cuando Haar dijo, yo quiero hallar la función de b sobre z raíz de k, pidió calcular b sobre z raíz de k, encontrar un número ahí y la función de ese número encontrarla acá. Pongamos un ejemplo muy simple. Pongamos, por ejemplo, que el valor de b es de 2 metros. Y el valor de L es igual a 4 metros. Y el valor de Z que sea
2 metros. Ejemplo. Entonces, y además, digamos que este suelo tiene un valor de K de 1. Entonces, hago la operación B sobre Z. En este caso, B2 sobre Z2. Entonces, 1. La raíz de 1, 1. Entonces, esta es la función de 1. ¿Qué valor es la función de 1? Vengo a esta tabla y me dice 1.0, ¿no? Entonces, la función de 1 es 0.341345. Ahí está, 0.341345. Y lo mismo debería yo hacer para esto de acá, pero ahora L es otro valor, L es 4. Entonces, con estos resultados sale función de 2. Vengo aquí y digo, bueno, esta tabla que he traído aquí da 1. Entonces, en la del texto veo si entra a 2 y si no, utilizo o esta ecuación o esta aproximación para z mayor a 2, 2, aproximación. Y no hay problema, o la tabla o la ecuación. Esta ecuación, hay que acordarse de estadística, uno puede usar esa aproximación, no hay problema. Entonces, queda claro cómo se utiliza el método probabilístico de Haar. Sabiendo todo lo que ya sabemos, le agregamos una nueva ecuación con estas consideraciones asociadas con la probabilidad. Las mismas hipótesis que se utilizan para el método de Boussinesq, con una diferencia, un valor de K adicional. Por lo tanto, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál es una ecuación más completa? Y espero su respuesta, no solo la piensen. ¿La de Boussinesq o la de Haar? Boussinesq sigue. Me dicen la de Boussinesq. La respuesta es no. No es la ecuación más completa, porque esta tiene las mismas consideraciones más otra consideración. Esta es más completa. La de Haar es una ecuación más completa. Las mismas consideraciones anteriores más la consideración de K. Entonces, más completa debería dar mejores resultados la de Haar. ¿Qué problema hay? Es que no es común conocer K en mecánica de suelos. Es un valor fácil de entender, pero no se calcula K. Esa es básicamente la idea. Entonces, con eso dicho, ahí hemos aprendido una ecuación mejor que la anterior, con las mismas hipótesis más un parámetro, pero que es menos utilizada que la anterior. ¿Por qué? Porque K es menos conocido. En las primeras clases alguien preguntó, ¿y cuál se utiliza? ¿Se utiliza la de Boussinesq en la realidad? Sí. Y más que la de Haar incluso, a pesar de que la de Haar es más completa. ¿Preguntas? Por supuesto, uno desea, aparte no, primero, antes que desea, cuando uno compara, y esto aparece en un libro, en el libro de Bowles, y una carga puntual, y he puesto en el texto eso y aquí, solo con la idea de decir, por supuesto que no hay que esperar los mismos resultados, ¿no? Porque en una ecuación se puede variar K, en otra no, entonces se deben esperar resultados diferentes. ¿Cuál mejor? La de Haar.
pero ya que no hay el valor de K, mejor usamos la de Boussinesq si podemos asociar nuestro medio a algo infinito, homogéneo, isótropo. Esa es básicamente la idea. Y ahora sí, no, está bien. Con eso dicho, una vez más, ¿alguna pregunta? En la anterior diapositiva, Inge, hay un valor de R cuadrado. Ese R cuadrado, ¿de dónde sacamos? Aquí, en la última ecuación. Perdón, una vez más, quizá más cerca el micrófono, porque no escucho bien. Disculpe. En la última ecuación, R cuadrado, ¿qué valor tiene? El radio de la fundación. Ah, ya. Si no Porque podemos encontrar ese valor en tablas, usamos esta ecuación también, en vez de toda la de arriba. lo que quieran, todo es lo mismo, tablas o ecuaciones, no hay problema. Si el texto además trae tablas, usan las tablas. Si quieren usar su calculadora, es lo mismo. Una tabla, una ecuación, no hay problema. Y este en especial es un asunto no de mecánica del suelo, sino de estadística. No hay problema en eso. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta más? Bien, eso nos lleva a otras hipótesis. Algunas veces resulta que se construye especialmente rellenos detrás de muros, por decir algo, y se construye un suelo, pero uno termina dándole y poniendo unos refuerzos rígidos, geotextiles. Y eso mejora la resistencia del suelo. Entonces uno dice, si yo tengo una carga puntual, ¿va a ser el mismo incremento por debajo? No, no puede ser el mismo incremento, porque ya no tengo algo homogéneo, ¿verdad? Entonces ya no puedo usar esa misma hipótesis. De ahí viene que hay un autor, este de acá, Westerhart, que en 1938 dijo, para estas otras hipótesis, voy a yo hallar el incremento para una carga puntual. La misma idea, ¿no? Una carga puntual, el incremento a una profundidad z con una distancia r, y ahí tengo el valor de r y ahí la ecuación. C me dice, es 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson sobre 2, 1 menos el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson es el coeficiente que se encuentra en ese suelo ahí. Ahí uno dice, ahí está el coeficiente de Poisson de ese suelo. Y ahí se tiene refuerzos rígidos delgados, un geotextil, por ejemplo. Y esta ecuación va a funcionar. Y la misma simple ecuación con la geometría adecuada. Pero obviamente hay que conocer el coeficiente de Poisson adicionalmente. No sería problema, pero es un parámetro más si tengo esta situación. Cuando yo tengo eso, normalmente muy pocas veces, pero entiendo que estos autores me están ayudando cuando ya no tengo algo homogéneo. Entonces pasan a decirme, si hay eso, mejor esta ecuación. Porque el incremento, si no es homogéneo, o sea, porque si utilizo Boussinesq, no va a ser correcto. Y por supuesto, Westerhard dice, y si la carga es circular, hago una integración que va a ser muy parecida a las anteriores, igual que lo que preguntaban, en esta situación hay una profundidad z, hay un radio asociado y aquí aparece el radio asociado, el valor de c y un incremento. No hay de qué preocuparse. Y si cambiamos la carga al rectangular, otra vez, la rectangular es en la esquina, tengo que componer lo necesario.
mb sobre z, nl sobre z, y la ecuación se vuelve esta de acá. Es igual a una ecuación muy simple, pero con estas hipótesis. ¿No va a salir lo mismo que antes? No. ¿Por qué? Porque hay refuerzos rígidos. Ya no es un solo medio homogéneo isótopo. ¿Y utilizar estas ecuaciones es difícil? No, extremadamente simple. Y ahí viene un ejercicio en el que dice, usted ya está familiarizado con este sistema, entonces por favor, además haga lo mismo que hizo antes, pero ahora utilice o las ecuaciones de Hart o de Westerhart, donde se pueda. Así va a practicar a usar todo y va a entender cómo, cambiando las hipótesis y las condiciones, pues uno puede hacer cosas. ¿Sí? Y ese es el ejemplo 1.5. ¿Para cuándo? Para el jueves. No para el viernes, no para el primer parcial, para el jueves. ¿Por qué? Porque tienen que aplicar aquello. Bien, entonces, ¿desean hacer alguna pregunta aquí, hasta acá? Muy bien. Y después viene la idea de que no necesariamente tenemos esos medios, ¿no? Y preguntaron en la primera clase, ¿utilizo Boussinesq? Con las hipótesis que hemos hablado. Pero ¿qué pasa si es que definitivamente aquí hay un medio, un estrato que tiene un valor de E y debajo hay otro estrato que tiene otro valor de E? Entonces, ¿utilizo Boussinesq? No. ¿Por qué no cumple las hipótesis? De hecho, si yo tuviese una carga, aquí dice una carga Q en un radio R, una carga circular, y el de arriba fuese un estrato de altura H, resultaría que en esta relación incremento de carga sobre Q en la profundidad normalizada con el radio, solo funcionaría lo de Boussinesq para E1 igual a E2, aquí está, y con lo dicho de Boussinesq, que en el centro podría calcular yo esto. Mejorada si conozco K con el método de Hart. Pero ¿qué sucede si hay esos estratos claros, no? Si, por ejemplo, E1, el estrato de arriba, es más rígido que el de abajo en doble, aquí aparece un 2, y ese valor no es el mismo, aquí está el incremento en la profundidad, es diferente. Este para 3, 10, 20, 50, 100. ¿Y qué es lo que observo? Mientras más rígido sea el estrato de arriba, la disipación es mucho más rápida, diferente. Y en una relación Z sobre R igual a 1, cuando el suelo es homogéneo, en esa profundidad se ha disipado cerca al 65%. Pero si el suelo de arriba es 100 veces más rígido que el suelo de abajo, entonces se ha disipado cerca al 10, o sea, el 90%, y queda el 10% inducido. Consecuencia, cuando el estrato rígido es mayor, el incremento va a involucrar menos profundidad. Eso es lo que se ve aquí. ¿Cómo calcular eso? Ya vamos a ver, pero esos son los medios estratificados. Hay que tener cuidado porque no es lo mismo. Entonces hay que traer otros métodos. ¿Qué métodos? Hacia eso vamos. Pero ¿les queda clara esta idea? Entonces es muy, muy importante reconocer y entender cuáles son las hipótesis para seguir adelante o no. ¿Podría volver a repetir uno más, Inge, por favor? Sí, cuando es homogéneo, el incremento es este. Y cuando no es homogéneo,
el incremento es diferente. Esa es la idea. Y hay que aprender a calcular ese incremento diferente. Y queda resumido, eso es todo lo que he dicho. ¿Qué ya sabemos con las ecuaciones anteriores? Esta para E1 sobre 2, sabemos el método de Boussinesq, aparte de los aproximados que nos dieron una idea, sabemos el método de Haar. Cuando hay algo entre medio, sabemos que existe el de Westergaard y ahora decimos qué más habrá para suelos estratificados. ¿Queda clara la respuesta? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Sigamos adelante. Entonces, ¿qué hay? Ahí aparece un autor, que se llama Milovic. Y en 1992 él propuso ciertas ecuaciones, él realizó la integración numérica de esto mismo que siempre es integrar con estas condiciones especiales e hizo unas gráficas para ayudar. El día de hoy, ¿cuántos años después? 30 años después, son útiles para entender conceptos y de vez en cuando se las puede utilizar si uno tiene esos casos. Entonces, igual que antes, él dice, voy a tomar ciertos casos especiales de carga y ahora le agrega ciertos casos especiales de relación E1 sobre E2, ya no más homogéneo. Entonces dice, perfecto, si por ejemplo la carga es continua, tiene un ancho B y longitud infinita y voy a tomar en el centro, sabiendo que el primer estrato tiene una altura H1, E1 de módulo de deformación y el de abajo E2 a una profundidad H, entonces Milovic dice, es lo de siempre, el incremento de carga ahí al medio, ¿no? Para este caso, porque está calculando para eso, es Q por E4. ¿A qué se refiere lo de siempre? La carga neta por un factor I, que en este caso es uno siguiente que aparece, por eso el 4. Y Milovic hizo esos cálculos en base a sus soluciones numéricas y graficó y dijo, para esas condiciones que quedan aquí, no se olviden, para un H105 de B, o sea, no para cualquier caso, para H105 de B en el centro, entonces al centro hacia abajo, el incremento I4, el coeficiente I4 es este de acá. Entonces uno entra al gráfico y dice, a ver, ¿en qué profundidad estoy? Por decir algo, estoy en una profundidad acá. ¿Qué profundidad es esa? Al centro, un valor 2 de profundidad. Y 2 normalizado Z sobre B. Y luego, por supuesto, entro aquí y miro qué le corresponde. Y digo, hay varias posibilidades. E1, E2, 1. Entonces busco esos puntos y digo, eso es. E1, E2 es Boussinesq. Entonces yo usaría esta gráfica cuando en Boussinesq en mi calculadora me salen con 5 decimales. No usaría, pero a eso se refiere. Y ahí hace cambios entre 1 y E2, 5, 10 y 25. Entonces uno dice, dependiendo cuál es la que utilice, si en sectores no hay, no me preocupo, eso me dio Boussinesq. Y si por ejemplo fuese la relación 25, entonces subo aquí y el valor I4 sería ese, que es menor al de Boussinesq E1 sobre 2 igual a 1. Ahí está, esa es la manera que se tiene en este caso especial, un caso especial. No siempre se da eso, no siempre puedo calcular, pero si resulta continua y resulta eso, no hay ningún problema. Hago ese cálculo para aquello. Y Milovic anotó que puedo hacer algunos cambios, ¿no? Aquí, ¿cómo ha cambiado? Ya no es en el centro. Aquí dice, si no es en el centro y es en el costado,
aquí están los valores asociados. Igual para un H105dB, pero a un costado. Y un I4 que sale de esa gráfica, igual que la de antes. Y después dijo, pero eso no es lo único que hay. Es una carga continua. También podría yo volver al centro, pero ahora dos estratos definidos, E1, E2, y hay una base rígida. En ese caso, igual es Q por I, pero el I ya es otro, es I5. Entonces, ¿de dónde se saca el I5? De unas tablas. Y ahí otra vez no funciona siempre, pero ayuda a ver si tengo algo por el estilo. Y, por ejemplo, dice H sobre B1, H1 igual a 0,2 de B. Entonces, ¿qué me está diciendo? La relación de esto sobre esto y además la relación de eso sobre eso para el centro. Y otro aspecto, ¿qué otra cosa me dice? La relación E1 sobre E2, 0,1, 1, 10. Z sobre B en profundidad y variando un poco aquí estos valores, es que hay diferentes tablas para los valores de I5, pero en el fondo es exactamente lo mismo que eso, solo que presentado en tabla. Por eso hace rato decía tabla gráfica, es lo mismo. La idea es que estamos calculando incrementos en ciertos lugares, en ciertas condiciones. Hay que acordarse que Milovic decía para circular o para continua I5 y 4. No hay que acordarse eso. Solo que cuando uno tiene un problema, debe decir, a ver, ¿a cuál se adapta? Tendré que utilizar el método de Hard, el de Boussinesq, el de Westerhard, o tengo claramente estratos. Si tengo estratos, ¿cómo es mi carga? ¿Cómo serán los estratos? ¿Se parece más a esto o a esto? Y listo, busco yo ahí. Y por supuesto, eso en cuanto a carga continua, él también dio lo mismo para algunas otras áreas circular. Entonces ahí igual un cierto diámetro, otra vez un E1, un E2, E1 mayor E2, y dijo ahora carga circular en esas condiciones con eso H y 6. Y dio unas gráficas para E6. Igual que antes, ahí está la relación, esta primera está asociada con Boussinesq, que 1 igual a E2, pero si hay dos estratos y tienen esa variación para H igual a R, entonces utilices esas otras dos gráficas para hallar el I, para área circular. Y si los medios son estratificados, por ejemplo, o sea, aparte de esto, también que era es Hard, dijo igual, también en medios estratificados se puede utilizar. Si se tiene una carga Q, se busca la ecuación de una carga Q, sino la de una rectangular y lo que sea, y se toma varios estratos, H1, H2, H3, etc. Y aquí dice, halle una cierta profundidad, hasta el último estrato a tomar, más la profundidad donde estamos y haga esas operaciones. En otras palabras, dice, no es problema usar la misma ecuación, pero si yo quisiera, por ejemplo, hallar ahí, entonces considere que desde el punto normal de esa ecuación con la carga dada hasta ahí, hay un valor H. Como está en esta ecuación, Hn menos 1. Y de ahí está la profundidad Zn. Entonces, en esta ecuación que se asocia con esa carga Q, está H y está Z, y el resto está asociado con la ecuación misma para esa carga, el K de una combinación y promedio de todos esos estratos, el pi, el número neperiano y otra vez x y la profundidad. Entonces aquí h es eso y eso. Y si esta carga es circular o esta carga es puntual o esta carga es rectangular, en lugar de usar esta ecuación para carga de ese estilo, le cambiamos la ecuación
con esa salvedad a la profundidad hasta el estrato anterior H, de ese estrato ahí Z y asunto solucionado, todo lo que venga en la ecuación. Es lo que utilizaríamos en HAR si es que el medio fuese estratificado. Hablando de estas cosas estratificadas, pues HAR dice eso. Y eso es lo que viene acá. Entonces vuelvo a decir, si es que no utilizo esta ecuación que representa una carga lineal, esa es la ecuación, podría utilizar esa o esa o esa con esa misma salvedad en caso estratificado. ¿De acuerdo? Y otra vez eso lo mismo, en caso estratificado es solo cuestión de saber qué es H y Z y utilizar la ecuación adecuada de HAR. Bien, entonces ahí solo estamos diciendo, hay varias otras condiciones para hacer cálculos cuando el suelo no es homogéneo, cuando hay diferentes estratos. Y continuamos con Milovic y ahí dice, bueno, ahora hay otra posibilidad, volvemos a la carga continua, un solo medio y ahí abajo algo muy rígido. Hay la posibilidad que el contacto entre estos sea liso o sea rugoso. Si es liso, I7, si es rugoso, I8. Pero igual en el punto A o el punto C, y ahí el I7 y el I8, sin entrar a mayor detalle, es igualito a lo anterior. Con esos datos uno halla I7 y con esos otros datos uno halla I8. Y estoy en carga continua cuando hay un solo estrato y abajo hay una base rígida. Y lo mismo, si la carga es circular, la base es rígida, entonces viene un I9. ¿Y de dónde hallo el I9? Hay unas tablas que además involucran el coeficiente de Poisson de ese suelo, la relación H sobre D, Z sobre D, no importa, hay varias cosas. Y por último, y después los dejo preguntar, no hay problema. Y por último, viene la idea de una carga rectangular y muy especialmente dices I10. ¿Qué pasa si nosotros tenemos esta carga rectangular, B por L, y queremos calcular en el centro? Siempre hay que fijarse dónde han hecho las integraciones, las soluciones, las gráficas. En el centro a una profundidad Z, con una base rígida a otra profundidad dada. Esa profundidad dada es H y uno puede hacer el cálculo en el centro o en C, y para el I10 dice Z es igual a 0 aquí abajo y Z es igual a H aquí arriba. Ojo, Z es 0 abajo y Z es H arriba. Entonces va en ese sentido esta relación de Z. ¿Y por qué eso influye aquí? Eso influye en esta relación Z sobre B. Y aquí está otra vez el L sobre B, el coeficiente, y el I10. En el punto O, en el punto O, en el punto O, en el punto O. Y eso involucra el centro. Entonces, con esas consideraciones, y aquí si bien veo claramente esto de Z, aquí veo otra cosa, pero no importa. Ya eso pulimos después de ver los valores. ¿Ok? Entonces agrandamos un poquito y hacemos una fundación rectangular, es la más común que yo tengo. Entonces, ¿qué me está avisando aquí todo esto? Me está diciendo, igual puede calcular cuando hay un solo estrato y de abajo algo muy rígido, puede entrar a ver en función de la profundidad cuáles son los incrementos I10 para los diferentes coeficientes de Poisson. 0,45, no hay 0,50, es el que se puede utilizar para una condición no drenada, para esta geometría L sobre B1, H sobre B1 en el centro. Y para otras geometrías, L sobre B1, pero H sobre B2, esta otra situación, y así para H sobre B5, para H sobre B3, estas ecuaciones me ayudan. Entonces, así debemos ver nosotros el método de Milovic con todas las diferentes casos. Y por supuesto, el ejemplo 1.6 dice,
Practiquemos usar estas ecuaciones. Necesito saber cómo usar y no perderme. Son muy fáciles, por eso es que el docente las ha pasado así de rápido, pero tengo que yo saber usarlas. Entonces de ahí viene que dice, hay un caso A, un caso B, un caso C. El caso A, carga circular, condiciones iniciales finales, no importa, solo quiere decir hay unas condiciones, pero hay claramente una interfase rugosa, arriba E50, abajo E5. Y en estos otros casos, lo propio, hay una relación, un solo estrato, y aquí hay otro estrato, base rígida, entonces utilice esos valores para hallar los incrementos. Primero la carga neta, como siempre, luego los incrementos. Y aquí aparece un promedio que vamos a entender la siguiente clase, no la siguiente clase, el siguiente capítulo. Ahora, tomo como si eso fuese correcto, es correcto en algunos casos, y me quedo tranquilo después de hallar esos valores y calculo esos valores, entiendo que todo funcione bien. Entonces, con relación a esto, el ejemplo 1.6 es muy importante. ¿Para cuándo? Para la siguiente clase. La siguiente clase es el jueves. No se descuiden. Para entender hay que hacer estos ejercicios y preguntar el siguiente jueves. Cualquier cosa que ya tengan que preguntar ahora, háganlo con toda confianza. Pregunten ahora sobre lo que deseen. Entonces los escucho, un rato salgo de ahí. Vengo a esta porción, veo que hay un chat, creo era el anterior. Bien, alguien desea, el suelo no es isótropo ni homogéneo, isótropo es sin H. Pues aquí tengo varios métodos, ¿no? Si es isótropo, utilizo estos de acá, y si no, tengo ya varias otras condiciones, y todavía hay la siguiente clase para ver aquello. No me olvido que hasta ahorita todo lo que he visto tiene que ser isótropo. En otras palabras, se ha hecho todos esos cálculos, gráficas y tablas para cuando en el eje Z y en el eje X y en el eje Y el módulo es el mismo. Pero ya he entrado a ver cuando no es homogéneo. Ya he entrado a ver que hay un estrato con un suelo y abajo otro. Entonces hay soluciones para diferentes casos. Todavía estoy en isótropo. Pero la siguiente clase vamos a ver qué hacer cuando no es isótropo. ¿Algún otro detalle? ¿Alguna otra pregunta? En la otra sala preguntan las ecuaciones de Hart son para el centro, para el extremo, para la esquina, cuando es una losa. ¿Y qué significa x al cuadrado? Pues es cuestión de geometría en la primera ecuación de Milovich. Volvemos a ver eso. Y volvemos a ver la primera ecuación de Milovich y decimos cualquiera de estas. A ver, la primera es esa y ahí decimos, esta persona ha hecho una solución, ha hecho un gráfico con estas hipótesis. Y uno dice, en este gráfico aquí tengo 0 y aquí tengo la distancia. Entonces, de aquí a aquí hay b medios como distancia y aquí hay un x0 y aquí un x medios y aquí z. Entonces, cuando vengo aquí, pues dice x0 y se refiere al centro, ¿no? Ese es básicamente como uno debe tomar estas cosas, solo hay que fijarse en la gráfica, no hay detalles. No es que yo he aprendido cosas adicionales, solo estoy viendo la gráfica y se espera que ustedes vean la gráfica y lo que pida de la gráfica, pues ustedes vean aquí si es H1, qué dice de H1, qué dice de B. No hay nada escondido.
es que cada uno debe ver la gráfica y usar lo que Milovich dijo en su gráfica. Así deben manejar estas gráficas. Muy bien, entonces, ¿alguna otra cosa? Buenas tardes, Inge. Disculpe, le quería hacer una preguntita acerca de los archivos que subió dentro del Classroom como asistencia. Me aparece que son unos archivos HTML y cuando ingreso aparece un código. Claro, curioseando un poco, me fijaba que habían tics que controlaba por estudiante. Y, por ejemplo, en mi caso, en algunas clases tengo 3 tics de control, algo así. Veía que de otros compañeros era 80, 60, 70. Quería preguntarle acerca de eso, si es que varía o cómo se considera la asistencia en ese caso. La idea es muy simple. Debes estar viendo mal. Voy a dejar de presentar aquí. Y también en la segunda sala. Y voy a ir a, por ejemplo, la asistencia de la anterior clase. Entonces ahí yo tengo un archivo que en este momento estoy abriendo. Ahora comparto en la sala 2. Ok, entonces tengo compartido en ambas salas esta pantalla. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que el lunes, el 11, no, el lunes, el 11, ¿no? O sea, hoy día es lunes, 15. Y este 11... Jueves, sí. ¿Perdón? El día jueves fue, Inge. Entonces, el jueves resulta que tengo esto de acá, el jueves, y que debo ver. Veo que normalmente, y van a ver que va a salir mucho mejor la de hoy día, empieza la clase a las 8:17. Y estoy seguro que si tú me hablas de códigos y demás, no estás viendo lo mismo. Entonces, para ver eso, tienes que descargar, hacerle doble clic y abrir en Chrome, ¿ok? Y vas a poder ver así de claro. Entonces, dice la clase que empezó a las 8:17 y terminó a las 9:40, que será nuestro horario de clase. Y en el grupo 1 resultó que algún rato me perdí, me salí mientras seguía en el grupo 2. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que esa pérdida me ha hecho otro archivo de esta entrada hasta esta hora y después ha vuelto a registrar aquí. No les he subido los dos, solo les he subido la mitad en que he vuelto yo. Entonces no se preocupan por esto, dicen esto entiendo, se desapareció el docente, pero la clave, y gracias por preguntar porque iba a aclarar eso, pero la clave es que cuando ha vuelto el docente, ¿a qué hora? A las 9:03 y ha vuelto a explicar la materia, ha quedado registrado quienes estaban en la clase hasta las 9:40. Y los verdes son los que han permanecido en la clase tranquilos. Los rojos son los que tenían nombres de antes, pero ya no han estado en esta clase y así sucesivamente. Algunos han tenido más problemas en su conexión, otros han desaparecido un rato y así sucesivamente. Ahí me dice, pero en esencia me muestra, y eso es lo que yo debo ver, yo sé de ustedes, que en esta clase no me tengo que asustar lo de 9, pero sí he estado el resto que ha registrado. Y les he subido solo esta parte, no la otra, y en lo registrado yo busco mi nombre y si encuentro mi nombre y digo, yo estaba, ¿verdad? Yo estaba, no hay problema, estoy tranquilo. El docente sabe que estaba.
Si busco mi nombre y digo, yo soy este de acá y estoy en rojo, o estaba en la segunda sala, porque hay gráfica A o B, no se olviden de eso, o simplemente no he ido y el docente sabe que no ha aparecido, nada más. Eso es todo como debe interpretarse esta gráfica. Y una vez que llegue un parcial o una pregunta de parcial, asegúrense de cumplir con el 75% de la asistencia. Esa es básicamente la idea de esto. Entonces, como respuesta en resumen, tienes que descargar, hacerle doble clic y ver en Chrome y vas a ver tu nombre y todo claro. Y hay algunas gráficas, lastimosamente, de ahora en adelante van a salir muchas más claras. Aquí se me cortó. En otras gráficas sale mucho más saltado y era porque no tenía control de mi pantalla y otras cosas. Esas no se preocupen mucho, no digan, pero aquí dice que yo estaba 8:20, pero me salí 8:30 y eso es mentira. No, eso es un cierto control que lo obvian en los anteriores. Y de aquí en adelante van a ver nítido estas cosas. O sea, van a ver nítido todo algo así, claro entre quién estuvo y quién no estuvo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, Inge, muchas gracias. Perfecto. ¿Algún otro detalle? Puedo mostrar desde el principio cómo abrir, Inge, porque siempre me sale código. Haga lo que haga. No, no puedo mostrar, pero sí puedo repetir. Tienes que descargar, hacer doble clic y abrir en Chrome. A ver, lo intentaré, Inge, gracias. O sea, descargar, doble clic y Chrome. Porque tú personalmente estoy seguro de su dispositivo y demás, vean algo, ¿de acuerdo? Inge. Escucho. Lo que yo suelo hacer para ver la asistencia es desde mi celular, como entro al Classroom, a la sección de asistencia. Cuando hago clic en cualquier lista que quiero ver mi nombre, me bota que va a abrir en Google Drive. Entonces, mientras abre en Google Drive, en la esquina superior hay 3 puntitos. En ahí se puede poner la opción de abrir con Google Chrome y saldría la opción que nos está mostrando usted, Inge. Perfecto, gracias por ayudar. Va de seguro a ayudar a muchísimos, ¿no? El que eso pase. Entonces, eso, y más hay ciertos detalles, dispositivos, esas se las dejo, lamento mucho. Y aquí también nos dicen algo más, que se puede copiar el código en algo, pueden leer el chat que acaban de poner. No, pero leo también para la segunda sala. También se puede copiar el código a un bloc de notas y guardarlo con la extensión HTML, luego abrirlo con un navegador. Perfecto. Entonces ahí damos ese tiempo para que todos puedan ver, no su asistencia, porque ustedes saben su asistencia, para que puedan ver lo que yo veo de ustedes. Eso nunca se olviden. Entonces comprueben y digan, sabe a qué hora entro, a qué hora salgo y si estoy presente y con razón me pide asistencia. No se olviden de eso, ese es el objetivo, ¿de acuerdo? ¿Algún otro detalle? Bien. Alejandro Vicente tiene la mano levantada. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, estamos listos. Ahí acabamos. Tengan muy buena semana. Los veo el jueves. No se olviden su tarea. Tengan muy buena semana.